la urgencia de hacer discípulos. ¿Qué nos ha estorbado? ¿Y cómo podemos retomar esta labor fundamental? La gran comisión que Jesucristo le dio a los primeros discípulos, el núcleo de la primera iglesia, sigue siendo el mismo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo porque es Dios, en la tierra porque resucitó de los muertos, cosa que nadie ha podido hacer por sí mismo. Y entonces dijo el Señor en aquel tiempo, hermanos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bautizándoles, y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra las palabras de Jesucristo con la palabra amén, dándonos certeza de esa presencia hasta el fin del mundo para hacer esta gran comisión que hemos estudiado en otros momentos y que conlleva, hermanos, varias labores para que la podamos hacer fielmente, cumplidamente. Así que ganar personas para Cristo con el propósito de enseñarles y ayudarles a crecer hasta ser como Cristo en todas las áreas es y seguirá siendo no solo la meta de la iglesia, sino también la mayor necesidad del mundo hasta que Cristo regrese. Esta pirámide, hermanos, surge de la reflexión de lo que el Señor nos llamó a hacer, pero también de lo que observamos a lo largo de los años en nuestra iglesia y en otras iglesias en la obra. Miren, en la base de la pirámide tenemos tres aspectos de la identidad del creyente. Somos primeramente hijos de Dios, somos discípulos de Cristo y somos morada del Espíritu, por tomar tres de esas identidades. Cada una de ellas, gracias a Dios, nos da la victoria. A través de esas identidades nos da Dios la victoria sobre, como hijos de Dios, sobre el diablo, sobre el mundo nos la da como discípulos de Cristo, y siendo morada del Espíritu nos da victoria sobre la carne. Y cuando edificamos y crecemos en la identidad de hijos, pues vamos creciendo en la obediencia, ¿verdad? Voy a tomar la línea del lado izquierdo. Si crecemos en la obediencia, formamos buenos cristianos. Y si los cristianos son buenos cristianos, entonces tendrán buenas familias. Y buenas familias impactarán para que haya iglesias sanas, responsables y fuertes. Y eso contribuirá a que haya nuevas obras en su momento y se preserve la sana doctrina y se transmita la fe. Pero del lado derecho tenemos al creyente, tanto ser morada del Espíritu, cuando eso lo conecta en su vida, el creyente va alcanzando madurez. Deja que Cristo lo gobierne, como nos enseñaba el pastor David, aprende a entregarse y someterse a Dios para enfrentar sus propias luchas de temperamento, de la carne y otras cosas. Y entonces, sometido al Espíritu de Dios, entregándole al Señor su vida, empieza a ministrar de manera personal y luego también de manera organizada, y su ministerio es efectivo. Y entonces vienen buenos ministerios que el Espíritu los hace a través de cristianos rendidos al Señor. Pero en la parte del medio tenemos también al cristiano como discípulo, hermanos. Lo puse en medio porque considero que es la base, debido a que es Cristo el hombre que vino a visitarnos, y es a Él a quien debemos de seguir. Y Él nos enseña nuestra identidad como hijos de Dios y como morada del Espíritu. Pero cuando el creyente sigue a Cristo, entonces va dando testimonio con su vida y con su palabra. Ese testimonio, hermanos, le capacita para ser un siervo de Dios, un siervo de la gente, un cristiano que sirve al Señor. Y miren cómo todo eso va a influir para que las familias, los ministerios unidos formen iglesias que entonces puedan, con el paso del tiempo, empezar a impactar de manera sólida, ¿verdad? Y que empezó a dar dinero, oración o servicio a la obra misionera, lo empezó en el año tal y lleva 15 años haciéndolo, porque aprendió primero a ser un discípulo. Así que, hermanos, es desde nuestra identidad de seguidores, aprendices, imitadores, que se puede, hermanos, decir, ¿verdad?, que todo lo demás se puede construir. Inclusive hablando de los pastores, hoy le meditaba en lo que nos compartía David. Es verdad que nuestro vínculo con la sociedad es menor, tal vez, pero cuando somos discípulos, hermanos, eso no tiene por qué acabar. Como discípulos de Cristo podemos siempre, ¿verdad?, ver por las necesidades de la sociedad donde Dios nos deja movernos, pero eso está en base a que somos conscientes de que antes de ser pastores somos discípulos, hijos, templos del Señor. Así que quiero analizar con ustedes
y a partir de estos preceptos reflexionar de qué manera nuestras labores en la formación de los discípulos, de qué manera nuestra labor pueda estar siendo estorbada o retardada, y también dar algunas pautas para retomarla o reorientarla, porque estoy seguro que varios aquí ya están haciendo esta labor, otros la han descuidado, otros tal vez necesitamos mejorar, pero me gustaría, hermanos, que abramos nuestro corazón y que podamos dejar que el Señor actúe en nuestras vidas y en lo que estamos haciendo actualmente, independientemente de la etapa en la que nos encontremos. Primer precepto, seguir el modelo eficaz. Este precepto, hermanos, indica que para la buena formación de discípulos exige que como pastores de iglesias sigamos por convicción el modelo formativo de Jesús y los apóstoles. Estoy con un auditorio, gracias a Dios, que conoce bastante de la palabra. Eso nos permite ahorrar tiempo, citar las porciones, pero ahí está un resumen de algunas porciones que nos hablan de cuál es el ejemplo que debemos de seguir en todo lo que hacemos y cuánto más en la gran labor de ser discípulos. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, dijo Jesús, que os he mandado, ¿verdad? Ahí está el ejemplo. Enseñarle lo que yo hice, lo que yo vi. No consideras, no otras metodologías de otra fuente. Enseñarles lo que yo hice. Primera de Pedro 2:21 dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. En Juan 13, con toda la intención y antes de partir, el Señor se sentó a la mesa, se puso después de tomar alimentos, una toalla, se la ciñó, lavó los pies de los 12 y luego les dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Hechos 4:13, una porción citada el día de ayer, se nos recuerda, hermanos, que a los hombres del culto y sus letras les reconocían que habían estado con Jesús, porque su manera de hablar era parecida a la de él, su manera de actuar era similar a la de él. Estaba la gente sorprendida de esa huella que el Señor dejó en ellos. En el 11:26 de Hechos dice que en Antioquía fue que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Estaban imitando, por ejemplo, lo mejor que podían, porque su ejemplo de Jesús es muy grande. Filipenses 3:17 es aquella porción, hermanos, donde Pablo, ¿verdad?, está exhortando a la iglesia y le dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad?, es el pasaje que dice los apóstoles: los exhortamos a que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Segunda Tesalonicenses 3:9, un texto, ¿verdad?, también que revela la pauta del ejemplo. Dice: no porque tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y también 1 Corintios 4:16, vaya ahí, en este sí quiero pedir que lo vean, cómo es que los apóstoles, 1 Corintios 4:16, sabían que eran ellos el ejemplo que Cristo dejó para las iglesias. Y lean conmigo, por favor, el 16-17 de 1 Corintios. ¿Qué dice, hermano? Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y por si fuera poco, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo. Está clara esta pauta, está claro este precepto. Así, hermanos, al observar este bendito libro y el ejemplo de Jesús y los apóstoles, vemos ya para el libro de los Hechos un resultado de la labor de Cristo impresionante. Un grupo de aproximadamente 70, cuyo número eran 12 hombres, transformaron el mundo de aquellos días. Y nos emociona leer eso. Dice Hechos 17:6, que se daba el testimonio de ellos, decían: estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Y luego vamos más tarde, en los testimonios de los propios apóstoles, vemos claramente que la meta de ellos, meta personal, hermanos, meta personal, anhelo personal, no era arraigar en este mundo, no era construir una casa, que es un propósito loable, no era tener mejores posibilidades para vivir en este mundo, sino que la meta y el anhelo era hacer la reproducción de discípulos hasta que Cristo y tuvieran fuerzas para hacerlo. Vemos como Juan redacta en su primera carta, capítulo 1-4, lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Nosotros vimos, tocamos, palpamos al verbo de vida y se los anunciamos para que su comunión sea con el Padre, con el Hijo y con nosotros. Propósito. Vemos a Pablo diciendo en Gálatas 4:19: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea
formado en nosotros. El mismo Pablo en Colosenses 1:28 dice de Cristo, a quien anunciamos, ¿verdad? Anunciamos exhortando a todo hombre, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que estos textos que estoy diciendo, hermanos, revelan la médula de la labor, el arreglo. O sea, ¿por qué hacer iglesias? Por esto. ¿Por qué evangelizar? Para esto. ¿Por qué formar pastores? Para que esto se siga haciendo, para que los discípulos sigan existiendo en este mundo oscuro, hasta que el príncipe de los pastores, el lucero de la mañana, venga por nosotros, para que haya lámparas encendidas en todo lugar que se pueda. Esa era la vida de los 12, de los 70, de otros hombres. La realidad es que gracias a que ellos acogieron esa vida en su corazón, estamos en nosotros. Usted se pone a pensar, somos producto de causas y causas y causas, y la gran causa es Dios. Pero tuvo que haber misioneros, evangelistas, pastores, pero también tuvo que haber hermanos diezmadores, hermanos ofrendadoras, jóvenes fieles, y en algo han aportado a que hoy tengamos todo lo que tenemos para estar aquí, salvos, santos, no perfectos, pero crecientes. Debemos ser conscientes, tener conciencia de generación, porque estamos nosotros un rato nada más. Nuestros días son, como decía ayer Nachito, 70, 80 y después nos vamos. Necesitamos dejar, hermanos, una base sólida para los que vienen, entre los cuales están nuestros hijos. Y sus hijos de ellos, si Dios nos permite verlos algún día. Así que el modelo formativo de Jesús incluyó diversos aspectos, variadas actitudes, muchas conductas. Es el más efectivo y le corresponde a cada cristiano, a cada siervo, a cada pastor, a cada creyente, obrero, descubrir ese modelo, profundizar ese modelo, entender ese modelo, vivir ese modelo. Y cada quien, hermanos, es responsable de eso y le vamos a dar cuentas al Señor de cuánto logramos imitarlo. Y estamos cosechando lo que cosechamos por la cercanía o lejanía de nosotros en el modelo de Cristo. Pero eso es de cada quien. Sin embargo, yo tengo que decirlo porque el Señor prometió prosperar a los que hicieron lo que hizo, no a los que hiciéramos cualquier otra cosa. Miren, un resumen, aquí aparece en pantalla con 3 flechas significativas, un resumen que se ha hecho muy sabio, ¿verdad? Que lo he escuchado de varios hombres de Dios, y yo mismo en la Biblia lo he descubierto, es clasificar todo el modelo del Señor en 3 ejes. Jesús se relacionó con los que ganó, y antes de ganarlos se relacionó para ganarlos, pero ya ganados se siguió relacionando. Él a estos hombres los formó relacionándose con ellos y también promoviendo que hubiera buenas relaciones entre ellos, porque Jesús no les dio todo. Ellos se tuvieron que ministrar también, aunque él dirigió el proceso. Pero vemos al Señor buscando un alto nivel de involucramiento en la vida de los que iba a edificar. ¿Cómo lo hizo? Pues se interesó por ellos, sinceramente, pospuso sus propias necesidades a veces con tal de relacionarse, ayudó a sus familias, anduvo en las ciudades y sinagogas de ellos, asistió a sus eventos sociales. ¿Sí sabía que las bodas de Canaán muy probablemente eran bodas de un familiar de Natanael? Cuando usted estudia el relato bíblico, vemos que él era de allí y inmediatamente que se conoce a Natanael, se narra las bodas de Canaán de Galilea. Hay eventos sociales a los que Jesús fue de sus discípulos. También les extendió amistad. Él fue muy tolerante, muy paciente, sobre todo en la etapa formativa. Nunca los desechó, sino que los aceptó, incluso los prefirió. Cuando vino su mamá y sus hermanos, oye, te están buscando tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Verdad? Y digo, aquí está mi madre y mis hermanos. Toda la gente de la que me estaba enseñando en esa tarde, se quedó el Señor, los prefirió. Además, les abrió su corazón, como cuando les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, ¿verdad? No estuvo escondiendo sus emociones. Ahí con los discípulos les abrió su vida, oró con ellos, oró por ellos, los sirvió, hermanos, les dio de comer, les hizo pescado asado, ¿verdad? De Juan 21, los amó hasta el fin. Y cuando alguien te ama, en un mundo de tanto desamor, porque hoy estamos trabajando, y ese término se lo vi, ¿verdad? Me escribió mucho a Jane Dawson. Hoy estamos trabajando con espíritus heridos. Muchos jóvenes y adultos de mediana edad nunca recibieron amor de sus padres, llegan vacíos, por eso están cayendo en tantas cosas y por eso llegan tan demandantes de amor, dirección, instrucción. Pero si tú no te llenas del amor del Señor, no vas a poder ayudar. Cristo, hermanos, puso el inicio de una obra de amor. Amén. Una obra de amor que es posible porque la fuente de amor está disponible para nosotros. Así que yo hago bien si quiero madurar en dejar de esperar las profundas necesidades de amor de la gente y mejor las cosecho primero de Dios y luego me viene con la gente. Pero Él hizo eso. Luego también los edificó. Jesús formó discípulos edificándolos, buscando maneras de desarrollar la madurez. ¿Cómo lo hizo? Primero les dio el
presente que ellos necesitaban. No anduvo cambiando sus propósitos, no anduvo cambiando sus actividades de la noche a la mañana. Él fue consistente en lo que se propuso hacer. Y entonces tuvo años, 3 por lo menos, donde les pudo, después de ganárselos en su relación con sinceridad, enseñar variados temas, muchos asuntos, muchas cosas. Nos ayudó a entender la Biblia, a descifrar el Antiguo Testamento, a discernir las costumbres religiosas de las verdaderas. Vemos que les enseñó a pagar impuestos, les enseñó a amar a la gente, contestó sus preguntas, incluso escatológicas, se sentó varias veces con ellos, les explicó en privado, en público, les clarificó temas muy difíciles. Y luego también les dio la reprensión, la corrección que necesitaban. Y en un momento dado, para edificarlos también, les dijo: vénganse conmigo, porque si quieren aprender más, tienen que estar cerca de mí. Y ahí lo vemos al Señor con sus discípulos de un lado a otro, aprendiendo ellos de Él, viéndolo, observándolo en cosas muy íntimas. Pero llegó el momento donde ellos fueron construidos y entonces los dedicó, los desafió. Esto, hermanos, lo hizo Jesús llamándolos a seguirlo. Cuando llegó el momento, los desafió a dar pasos para comprometerse y entregarse de forma personal y total al único que es la verdad. No los comprometió con otras cosas, personas o instituciones, sino con Él. Esto revelaba el gran propósito y el gran valor, el trascendente valor que Dios tenía para ellos. Pero también les mostraba a ellos que la fuente del poder estaba en la entrega total a la vida de Jesucristo. Allí, en la consagración a Jesucristo, es donde estaba y estará la fuente de poder, gozo en todo lo que hacemos para el Señor, en todo lo que somos. Esto lo hizo dándoles el ejemplo máximo de entrega personal, pagando el costo primero Él y luego planificándoselos, evitando que se tomaran expectativas equivocadas sobre que el ministerio era escalafones, posiciones y otras cosas, y bajando siempre la realidad de lo que realmente se esperaba de los discípulos. Pero es muy importante ver que el Señor hizo esto, hermanos, no solamente como quien recluta trabajadores o obreros para que sirvan a la empresa y la empresa crezca. Lo hizo porque de ellos tenía una gran esperanza de que ellos mismos iban a encontrar en ese desarrollo su propio propósito, su propia felicidad, su propia madurez, su propia realización y plenitud. Como cuando en Juan 11 dice el Señor: permanecer en mí y en vosotros, y el pámpano no permanece, y habla de esa relación vital en Cristo. Y al final en el 11 dice: estas cosas les enseño, les hablo, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo se cumpla. O sea, que sean felices, fructíferos, que no anden perdidos, desenfocados en la vida. Así que, hermanos, Él los desafió, y cuando llegó el tiempo les puso proyectos de servicio. Lo hizo con ellos, luego los envió solos, los trajo, los retroalimentó y confió en ellos a pesar de sus tropiezos, como el que está en Marcos 9, cuando no pudieron echar a un demonio de un joven. No importa, los corrigió, pero siguió confiando en ellos. Claro, no era una inmoralidad, era un error en el ministerio. Y luego llegó un día donde se fue y les dijo: hasta que vuelvan se quedan ustedes. Eso se llama misionar, delegar. Y eso se dice tener fe en la razón. Hizo el Señor que eso es un plan B. Confía en nosotros. Amén. Todavía, hermanos. Nos quedan tal vez pocos años y más por cómo está el mundo, pero el Señor confía en nosotros. Amén. Así que promover la formación de discípulos, establecer eso en nuestra iglesia como primera base de todo, es muy importante y es imperativo, urgente, que procedamos a hacerlo de la manera que el Señor lo hizo, que revisemos lo que estamos haciendo y lo ajustemos, aunque sea progresivamente, porque estos cambios no pueden ser inmediatos muchas veces, pero que podamos ir un poco más cercanos a lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él bendice la obediencia que se hace al pie de la letra, como le dijo a Josué: nunca te olvidarás. Nunca se aparte tu boca de este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a esperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay ministerios frustrados ni pastores frustrados, porque eso haya provenido de Dios. No hay. Siempre los hay, cuando los hay, por no seguir la palabra, por hacer las cosas de otra manera. Pregunta, hermanos: ¿cómo está estorbada o retardada la labor de la formación de discípulos? ¿Cómo es estorbada o retardada al menospreciar este precepto de seguir el modelo de Jesús? Miren, cuando no creemos, cuando no estamos convencidos de desarrollar eso como el Señor lo hizo,
Entonces, aquí van. Hay confusión. En la iglesia hay confusión. No se tiene una idea clara, completa de lo que el Señor nos encomendó como iglesias. Y entonces se confunde la labor de hacer discípulos con labores periféricas, como dar lecciones, bautizar, asistir al culto con fidelidad, servir o apoyar la obra misionera, todos los cuales son aspectos buenos, necesarios, pero periféricos a la cuestión de que el creyente esté en una relación vital de crecimiento, de carácter con Jesús. Y a veces tenemos la tendencia, cuando no hemos crecido en esto, de pensar que por las lecciones o el bautismo u otras cosas ya son, ¿verdad? Puede ser evidencia, pero no está ahí la esencia del discipulado. Y entonces hay cristianos que se confunden y piensan que por dar esos pasos ya son buenos discípulos. Esto a veces conlleva que se llegue a una falta de rumbo claro en la dinámica de la iglesia. Tanto en el liderazgo como en la congregación hay desorientación debido a que no se han convencido de lo que el Señor quiere que hagan y cómo hacerlo, que hagamos y cómo hacerlo. Y entonces la misión de la iglesia, la misión, adorar y glorificar a Dios, edificar las almas, predicar el Evangelio, la misión en la iglesia está diluida entre muchas otras actividades, entre el costo, ¿verdad?, de muchas otras cuestiones. Y esa filosofía no es clara de para qué existimos, para qué estamos. A veces nos debilitamos, hermanos, entre tantas labores y actividades, y lo que más sufre es lo esencial. Se permite, finalmente, después de años, cuando no es fuerte esa misión, ¿verdad?, cuando no es clara, se permiten, y a veces sutilmente, influencias de otro tipo, que nos llevan, hermanos, a hacer otras cosas, innovaciones atractivas, pero apartadas de las metas y propósitos y modelos divinos. Muchas de esas hoy entran por medio de asuntos doctrinales llamativos, novedosos, y otras entran a través de la alabanza o la música. Entonces una iglesia así, hermanos, cae en lo que se llama el desorden de prioridades, porque está haciendo otras cosas diferentes ya de tiempo para lo que el Señor le mandó. Al principio esa desviación es imperceptible porque se habla de discípulos, se habla de evangelismo, se menciona los propósitos, pero no se buscan directamente, y entonces es imperceptible. Pero al paso del tiempo termina el pastor de la iglesia enfrascados en proyectos buenos pero secundarios, realizando cosas que Jesucristo no se puso a hacer. Y algunas de ellas las estamos haciendo a veces nosotros porque no hay otras personas que las hagan, cosas necesarias. Y entonces llega un punto donde a veces Dios nos tiene que detener y quebrantar con aridez de fruto, con problemas en la iglesia, con divisiones, y ayudarnos a ver, mira, Israel, no estás desde hace años invirtiendo en lo que Dios te mandó a hacer. Por eso no estás cosechando lo que yo quiero. ¿Cuándo vas a detener a Israel y a meditar y a ponerte a hacer lo que yo te mandé a hacer? Para eso te doy vida, para eso te doy salud, para eso te amé, para eso te salvé. Y esto es crucial, hermanos. Al paso de los años, las iglesias no ven el despertamiento de discípulos maduros, porque no están invirtiendo consistentemente en este proceso. Y entonces hay nuevos creyentes y maduran las etapas iniciales, pero al paso del tiempo no se comprometen, así decimos, no se comprometen, y con el paso de más tiempo, hermanos, las iglesias llegan a estar llenas no de discípulos maduros y crecientes, sino de dos clases de cristianos. Cuando esto se descuida, las iglesias se llenan de dos tipos de cristianos. Primero, los nuevos, nuevecitos que se ganaron para el Señor, están en ese primer amor y quieren aprender. Y segundo, hermanos, los cristianos que vinieron de iglesias de otro lado y se establecieron en la nuestra, y que a veces por falta de esta conciencia no les quisimos esperar lo suficiente, no les desafiamos, no les dimos de dar lo necesario para que evaluaran su carácter, sus metas, los metimos rápido y como ya tienen experiencia, están sirviendo. A veces esos cristianos se ven entre comillas, y con amor digo, esos cristianos enfermos que no tienen conciencia del cuerpo, que creen que la vida cristiana es el servicio y confunden el servicio con la consagración. Esos cristianos son a veces los que terminan formando a los nuevos, porque los que estábamos al frente para atender el proceso de madurez dirigidos por Dios, lo estamos también descuidando, y entonces hay iglesias donde eso va incubando muchos problemas con el paso del tiempo. Obviamente, hermanos, se detiene la formación de obreros, de líderes. Los recursos para todo esto los dejamos esperar. No hay más maestros de la Biblia ni maestras, por lo tanto no hay más pastores ni misioneros tampoco, porque no estamos formando cristianos con conciencia del discípulo. Y a los años, ¿sabe? Esto sobrecarga la labor pastoral tremendamente, la familia pastoral también. Hay poca fuerza para entender, y eso solo lleva a la iglesia a un estatus de mantener lo que se tiene, mantener nada más, no avanzar. Y entonces llega uno de los grandes instrumentos satánicos, la frustración inicial. Donde uno dice,
Pues ha pasado tiempo y no veo avances significativos en lo que Jesús me comienza a hacer. Señor, si yo no estoy para esto, o sí, pero de medio tiempo, porque obviamente tengo que sostener a mi familia. Pero eso no es un problema, eso no se tiene que hacer cuando hay necesidad. Pero el corazón del obrero, eso me duele a mí, hermanos, el corazón del obrero está mal. Y busca culpables, a veces el obrero, pero muchas veces la responsabilidad es nuestra por no entender y estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Se necesita mucha madurez y humildad para reconocer esto si es necesario, porque si no, la iglesia, hermano, local, la iglesia de la colonia fulana, la iglesia sultana, va a entrar en crisis porque su obrero está en crisis. Aquí hay unas pautas para que tú y yo reorientemos la formación de discípulos aplicando este precepto a nuestra vida. Primero, revisa y autoexamina concienzudamente cómo estás haciendo la formación de discípulos en tu campo de responsabilidad. Si la estás haciendo, qué bueno. Si no, qué bueno también que lo reconoces. Pero revisa cómo la estás haciendo, concienzudamente. No metas aquí la influencia de tu esposa, hermano. Es que ella es la social, yo soy el doctrinal. No metas esa influencia, tú y yo somos los responsables. No metamos aquí a hermanos que han venido a guardar la fiesta, como decimos, y que han hecho las cosas mal en nuestra iglesia. Nosotros estábamos como autoridad, como obispos, para tomar las decisiones en su momento. Somos los responsables, dirigiéndome a los pastores. Revisa concienzudamente qué estás haciendo, eres hermano de iglesia, revisa cómo estás aportando o no a esa labor. Segunda cosa, hermanos, una palabra que no nos gusta y que a veces ha caído ya, ¿verdad?, en una suavidad tremenda. Reconoce. Si estás haciendo otras cosas y no estás imitando el modelo de Cristo, relación, edificación, dedicación. Esas fases, ¿verdad? No son ajenas a mí, yo estoy haciendo lo que puedo y pedir ya, pero no se reconoce eso, reconozcamos. Si no estoy imitando ese modelo, entonces número 3, la primera cosa que hay que hacer es comprometernos con ese modelo, abrazar ese modelo, entenderlo mejor, convencernos de él, y a todo lo que nos dé nuestra capacidad, nuestra comprensión, establecer la manera de cumplir ese modelo. Quizás sea necesario, como consecuencia de esto, que abandones métodos o actividades que no están incidiendo en el despertamiento, la producción de discípulos. A lo mejor estás haciendo una actividad los martes, yo el miércoles, yo el jueves, yo el sábado, yo el domingo, y algo estás logrando, pero ¿qué pasaría si con sabiduría, verdad, revisas eso y lo rediseñas para que impacte la producción de discípulos? Ese es un asunto fundamental porque es un engranaje que va a permitir que tu iglesia madure y avance con el paso de los años, aún si tú no estuvieras o llegaras a faltar. Es fundamental entender aquí, hermanos, que Jesús y los apóstoles nunca se vieron como los únicos de los que concedía la formación de discípulos, sino que entendían y quisieron dar a entender que es el conjunto de miembros, que es la iglesia local, la que forma una red, siempre y cuando cada amarre, cada coyuntura vaya madurando, va a formar una red en la que el Señor, como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, sobre la iniciativa de madurez, recibe su crecimiento de Dios, ¿verdad?, para ir edificándose en amor. Cuando yo entendí esto, hermanos, hace un tiempo, y estoy tratando de crecer en esto, yo fui movido a revisar mi manera de ministrar y a escoger cómo iba a querer hacer las cosas, y todavía cada vez que lo requiero, reviso, me pregunto, ¿verdad?, a ver, Señor, cómo estoy haciendo las cosas. Pero mira, te doy estos ejemplos prácticos. Cuando comprendí esto, decidí no volver a viajar solo. ¿Por qué voy a viajar solo? Claro, hay momentos donde no se puede, no hay otra. Bueno, no, el Señor está con nosotros. ¿Por qué voy a viajar solo si Jesús no viajó solo? Si puede venir mi familia, porque hay dinero y la escuela y todo lo permite que venga mi familia, es mi primer núcleo, gracias a Dios. No precisamente ministerial, pero a la vez también. Pero es mi compañía, es mi complemento. Pero si ellos, independientemente de ellos, que ellos están conmigo, me llevo a otro hermano, a quien yo estoy edificando y alguien que quiere crecer y está recibiendo. Me llevo a 2, me llevo a 3. Los viáticos les aviso con tiempo. Buscamos, ofrendamos, o ponemos de lo nuestro. ¿Por qué viajar solos? Piénsalo. Dame una razón válida. Que eche por tierra el modelo de Jesús. No volver a viajar solo es una medida práctica. Y además de que te cuidas y te previenes de soledades, ansiedades, haces la obra como Jesús la estuvo haciendo. Si no queremos que los discípulos vean nuestra intimidad, ese es otro problema. Porque no estamos seguros de ser buenos. Y ahí hay que empezar a arreglar la vida. Pido que perdone al Señor, diciendo, Señor, yo digo que Dios vea en mí siempre que volteen a ver algo mío.
algo digno, aunque vean mis imperfecciones, no importa, que vean mis debilidades, pues no importa, pero yo no voy a dar ese ejemplo de debilidad, pero las verán tarde o temprano, no importa. Hermanos, todo consejo práctico, discipular, aconsejar, visitar, siempre acompañado de alguien que quiera ser equipado. Los hermanos, salvo casos muy específicos, especiales, donde tenemos que estar solo nosotros y nuestra esposa por la naturaleza, pero en gran medida, cuando yo le he dicho a hermanos, hermanos, esta consejería a este joven, a este matrimonio de asuntos no tan mínimos, está bien si llevo a un colaborador, si llevo a un matrimonio que está aprendiendo a hacer obra, claro, debes de haber hecho una breve instrucción, una inducción para que sean personas que puedan con eso, que lo esté sirviendo, no te lleves a algo que va a escuchar cosas que lo van a hacer dudar de su fe. Pero, consejo práctico, no volver a hacer esas labores yo solito, sembrado en las cosas. Fíjense qué incongruencia, hermanos. Después de 30 o 40 años de hacer las cosas solos, nos quejamos porque está todo muy pesado y nadie nos ayuda. Cuando al principio nosotros fuimos que provocamos eso, es necesario hacer algo prácticos, fundamentales, aunque a veces los hacemos con miedo y a veces no es fácil. Quizás puedas instalar en tu iglesia un curso cívico de aspectos doctrinales enfocados a los nuevos creyentes, pero administrado por hermanos de la iglesia. No tú haces todo. Enseñar a un grupo a dar esas lecciones y que ellos administren el refrigerio, administren las actividades, administren la convivencia, administren la enseñanza y tú supervisar. Pero entonces ahí vas apegándote al modelo. Un discípulo hace a otro, edifica a otro, edifica a otro. Pero si tenemos a veces problemas de celos, envidias, competencias en nuestro corazón, que ese es otro problema que hay que resolver. Confiar en Dios, en su propósito para mí, o para él, o para él, es lo que Dios quiere. Cuando iba a irse el Señor, Pedro le dijo a Jesús de Juan, ¿y qué de este? Y Jesús fue muy claro, le dijo esta pauta de vida y ministerial, cuidado con la envidia, cuidado con los celos, cuidado con la preocupación excesiva de lo que están haciendo otros. Que aquí, sígueme tú. Esa es una pauta de madurez, hermanos. Hay que aceptar que los miembros, los frutos, al ajustarlos a los métodos del Señor, no van a ser inmediatos. Si alguien quiere ver frutos inmediatos en tanto a discípulos maduros que se requieren, tal vez tenga que buscar otra doctrina, otro modelo, porque el Señor hizo no va a servir para hacer las cosas extras. No sé. Eso es algo que nos tiene que caer en mí. Pero si estamos haciendo las cosas como el Señor lo hizo, pues de 3 años en adelante ya es un tiempo para esperar algún fruto. 3 años en adelante, tal vez más por las funciones de algún lugar, pero si está habiendo obligación, edificación, dedicación, Dios va a bendecir eso. Si se está haciendo con un buen corazón y una buena motivación, Dios se ha comprometido a bendecir eso, hermano. Vamos a decirlo así, con todo respeto, el Señor está obligado. Si lo que no está pasando en su corazón le está indicando a Cristo, va a haber frutos. Si soy pastor, muy importante, es necesario empezar a ser consciente de los 3 niveles de edificación. No quedarme solo en el primero. Es muy importante el primero y nunca lo dejaremos. Yo edificando, Dios usándome a mí para edificar a la congregación, a un matrimonio, a los discípulos, a los del instituto, yo edificando. Pero, ¿sabes? Jesús tenía un segundo nivel. Él edificaba y miraba la barca de Pedro y le pedía a Pedro, préstamela para subir. Y edifico a estos mientras tú me ves. Yo edificando, yo preparando. Yo edificando, yo preparando. Y el tercero, yo entregando a los que van a preparar. Hermano, tal vez yo no tengo la capacidad, personalmente no me siento para hacer. Bueno, pero si eres el pastor y el responsable, busca que se provean esos 3 niveles de edificación en tu iglesia. Busca la manera. Ora al Señor, pídele sabiduría al Señor, involucra a otros que tengan los dones adecuados, hazlo por medio de hermanos fieles. Pero esos 3 niveles el Señor siempre los tuvo presentes. Yo edificando, yo capacitando, yo entrenando. Y hermanos, termino este punto animándonos a depender de Dios en todo, porque no podemos solos, necesitamos preceptos, el llamamiento básico al discipulado. Precepto 2. ¿Cuál es el llamamiento básico o supremo? Pareciera que están con la tradición estos términos, pero lo básico es también lo supremo aquí. La verdad es que la formación de discípulos, hermanos, será en base al llamado supremo, al llamado básico que Jesús hizo a creer en él y a seguirlo. Cuando eso está claro, todo lo demás se puede lograr. Cuando eso está confuso, aunque hagamos muchas cosas, si esto no está claro en la vida de los discípulos y en la nuestra, va a ser muy complicado. Miren, cuando observamos en citas como esas, la forma en la que Jesús nos llamó, aprendemos nosotros cómo tenemos
4 y Marcos 1 vemos que él fue hasta la reunión de los pescadores y allí, hermanos, llamó a Simón, a Andrés y otros más, y estos dejando las redes y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Pero si usted ha estudiado la cronología de la vida de Cristo, sabe muy bien que Marcos 1 y Marcos 4 no es el inicio del ministerio de Jesús. Hay varios eventos de tipo de acercamiento personal que Jesús tuvo, todos los de Juan 1, 2, 3 y 4. O sea, las bodas de Caná, Natanael, Juan el Bautista, esa parte, lo que es Nicodemo, la samaritana, todo eso entra antes de Mateo 4 y Marcos 1. Así que cuando él va a llamarlos para que lo sigan, ya lo conocían, ya lo ubicaban. Luego vemos en Mateo 11 las palabras tremendas, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Tienen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan 12, ¿verdad? Dice que él era el grano de trigo que cayó a la tierra desnudo y murió y dio mucho fruto, y así nosotros debemos de seguirlo, estar dispuestos a seguirlo, a sacrificarnos, siguiéndolo. Y dice Jesucristo que si alguno me sirve, sígame. En esas palabras, si alguno me sirve, prioridad, sígame. Sirve, hacer lo que Jesús quiere. Sigue, vivir cerca de él. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor, ¿verdad? Mi Padre lo honrará, dice esa porción. Pero vaya a Filipenses, por favor, Filipenses, y vea cómo Pablo habla de que la prioridad de su vida era este llamamiento supremo. Esa porción, hermanos, es importante. No habla del ministerio, habla de la vida espiritual en prioridad. Claro, una vida espiritual fuerte nos lleva a ministrar, pero mire de lo que habla Pablo. Conocemos la porción 3, 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de quién? Cristo. Note, por amor de Cristo, no por amor del ministerio de Cristo, ni por amor de la iglesia de Cristo, ni por amor de la obra de Cristo, sino por amor de Cristo. Pablo, discípulo de Jesús. Y ciertamente todavía dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de la bendita persona de Cristo. Mira, qué adjetivo, qué apelativo del conocimiento de Cristo Jesús, qué apelativo sigue. Mi señorío, mi gobierno, mi presidente, no solo mi presidente, el que da las órdenes a la hora que quiera, de los asuntos que quiera. No le reservo nada a él de lo que yo soy. Aún lo más difícil se lo suelta en sus manos. Esto es el desfundamiento de todo egoísmo, queridos hermanos, para vivir la vida que Dios quiere. Amén. Y Pablo sigue explicando esto, que aún él tenía deseo de morir como el Señor murió. ¿Cuánto lo llegó a conocer? ¿Cuánto lo llegó a amar? ¿Cuánto llegó a verdad parecerse al Señor? Entendió Pablo bien dónde estaba el asunto, la clave. Por eso logró lo que logró. No le movía los números, le movía el amor a Jesús y el segundo lugar a las almas. Y es donde dice entonces, hablando, hermanos, de esa perfección, de esa madurez, de esa unidad con Cristo, dice, no, que no le ha alcanzado, ni que ya sea. Pues hay mucho más que conocer de Cristo, sino que prosigo por ver si logro así aquello, para lo cual también ha sido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento por el cual olvidamos lo que queda atrás y extendemos lo que está adelante? ¿Cuál es? Nuestra propia relación, nuestro propio desarrollo y todo lo que de eso deriva, gracias a Dios. Por eso es que muchos sobrevivieron a la situación pandémica y otros hoy apenas se están empezando a levantar, porque algunos ya sabían que lo más importante es ser discípulos. Y que cuando eso se da, hermanos, en la vida, nada nos detiene fundamentalmente. Mire, voy a ser final, pero escuche las características del llamado que nos presenta en la Biblia como el supremo llamamiento. Fíjense, veamos, lo hizo Jesús al mero inicio del ministerio, indica prioridad. Él llamó discípulos por su propia iniciativa, no esperó que se los matara. Él dijo, yo voy por los míos. Y a veces los pastores no queremos sufrir ese pago y dar ese costo de discípulos. Órale, no que me los manden, yo los busco, oro por ellos, los edifico, mi iniciativa. Este llamado fue posterior a haberme conocido, por lo tanto, traemos como primer una relación de amistad. Y ya después les lanzó el desafío a estar más cerca de él y a seguirlo. Importante, hermanos, la invitación al discipulado fue personal y fue formal. Fue un llamado a seguirlo a él, venir en pos de mí, y fue un llamado
llamado, hermanos, donde no se enfatizó primero el costo de servir, sino la recompensa de seguirlo. Esa etapa es muy importante. Qué bueno por los que se sienten ya comprometidos y desafiados a servir, pero eso solo se da cuando hay un compromiso, una comprensión de las promesas por seguirlo. Venid en pos de mí. No dice que hallaréis muerte y crítica, y dolor y angustia. No, venid en pos de mí y os haré. No está el Señor mintiendo, no se está saltando nada, está comprendiendo la etapa. Y les prometió formación. Los voy a hacer maduros y van a pescar a otros y van a ser felices. Esto parece muy sencillo, pero abarca todo. Un pastor que deja de ser un ganador de hombres, un pescador de hombres, deja de ser pastor también. Un cristiano que pierde esto, pues no sabe a dónde va. Ese es el propósito fundamental que se da en virtud de seguir a Cristo, hermanos. Y muy interesante que llamó a varios, no a uno, a varios. Muy interesante, llamó a hombres productivos, estaban ocupados en las redes, estaban formando, atendiendo a sus familias, trabajando en la empresa de su padre. Llamó a hombres productivos. Qué bueno que tengamos ministerios de misericordia, de gente que está en la miseria, en las drogas. Qué bueno, hay que llevarlos a Cristo, pero hacer discípulos requiere que pienses en los cristianos que están activos, productivos, responsables. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que te van a echar a ti la mano y juntos van a hacer la obra de Dios. Pero a veces nos gana nuestro corazón misericordioso y postergamos la formación de discípulos para hacer misericordia en nuestras propias fuerzas. 2 o 3 nada más. Si vinieran otros a la barca, hermanos, podríamos hacer más para el Señor. Y aunque le tenga yo que dar prioridad 1 año, 2 o 3 a esa labor, pero ¿qué frutos vendría de esa labor? Y mire, llamó a hombres brutos. Qué bueno que Dios también llama a los eruditos, a los que se jactan de ser eruditos, pero Dios llamó a hombres sencillos. En prioridad puso a los hombres que sabían que eran sencillos, porque ellos, hermanos, tienen altas posibilidades de comprender, de leer, avanzar el ideal cristiano, la verdad cristiana, y empezar a trabajar a su tiempo. Miren, vamos a hacer final. Resulta muy necesario entender el llamado supremo de Jesús si vamos a hacer la obra de Dios. Es bien importante entender que este llamado no es la invitación al servicio. No es la invitación al llamado de tiempo completo, no es eso. Tampoco es la existencia de que el creyente ayude o colabore en algo en la iglesia. No tiene que ver este llamado con empujarlo a que haga evangelismo, a que haga misiones. Más bien, este llamado dará pie y sostendrá todo eso. Porque se trata del llamado a seguir a Jesús con prioridad. De que entienda el creyente que su consagración es lo primero que necesita dar después de haber sido salvo. Enseñarle las disciplinas para que él mismo se entregue a Cristo cada vez que lo necesite. Es, por así decirlo, este llamado, venir en pos de mí, los pescadores, el llamado inicial a la consagración, aunque después se va confirmando. Entonces, cuando un cristiano va formando conciencia de discípulo primero, sin prisas, sin dudas, y va entendiendo y acepta voluntariamente que su propósito de vida está en Cristo, entonces vivirá para la gloria de Dios y hará su labor y se dejará instruir y enseñar, y si está llamado para ser evangelista, pastor, misionero, lo hará sobre la base de su relación con Cristo. Esta comprensión, hermanos, lamentablemente en muchas iglesias se está tratando de llegar, o ya no está llegando. ¿Por qué? La realidad es que a veces nosotros, como siervos de Dios, pastores o líderes, no estamos siendo constantes en nuestra consagración. Estamos afanados, preocupados, materializados, demasiado cansados y no estamos invirtiendo tiempo en nuestra propia relación con Cristo. A mí me ha pasado que, queriendo abarcar mucho, descuido mi propia relación con Cristo. Somos humanos. Seamos como Marta, hermanos, no como María. ¿Y saben qué pasa? Que si yo descuido mi propia consagración, mire, le voy a decir lo que pasa. Soy inconstante porque mi autoestima sufre de iguales bajones de los que a veces tardan en salir. Y por eso descuido actividades, por eso descuido planes, por eso quedo mal, por eso ya no alcanzo, porque estoy desalentado, frustrado, porque mi relación con Cristo está cortada. Entonces, fíjense lo que va pasando. Algunos siervos de Dios no alimentan, no descansan de su propio autoconcepto y autoestima y su identidad en Cristo. Y entonces, con las cargas y el peso del ministerio, la tardanza o la demora en que venga el fruto verdadero, el traspié de cristianos que lo hacen lo correcto a la primera, porque nadie lo hace así, el éxito de otros ministros que ya van más adelante, todo eso se vuelve un caldo de cultivo para que Satanás venga y te susurre y te diga: no puedes, no sirves, eres inestable, cuando tú lo que tienes que hacer yo es retomar mi relación esencial con Cristo y consagrarme a Cristo. No importa el fruto, cuánto logres, sí importa, pero ¿cómo vas a lograrlo en esas condiciones?
conclusiones, meterle fuerte a tu relación con el Señor otra vez. Eso necesitamos de Cristo. Cuidado, hermanos, con la inconsciencia de hacer llamados inconscientemente, pensando o esperando que le sigan. Amén. Esto es un mal muy extendido. Es cierto que la unidad y fidelidad entre colaboradores cristianos es muy valioso, hay que enseñarlo, pero si tú como pastor o siervo de Dios no tienes claro quién es el que manda, quién es el que llama, y que tú solo los llamas a través de, Él los llama a través de ti para que lo sigan a Él, eres un medio para que sigan a Cristo, ¿qué va a pasar? Mira lo que va a pasar. Fácilmente te vas a sentir herido. Si desobedecen o se desvían o no hacen lo que debían hacer, vas a sentir que es contra ti. Que tú tal vez, ¿verdad?, no te aman tanto, que no quisieron hacerte caso en tus predicaciones, que no les importa tu mensaje. ¿Y por qué? Porque inconscientemente a veces esperamos que nos sigan a nosotros. Hermano de iglesia, a veces no te comprometes, o eres tibio, o no inviertes al nombre de Dios, porque tal vez crees que a quien sigues y sirves es al pastor o a los líderes. Y aunque hay lealtad y hay afinidad, todos estamos siguiendo al Maestro. Esa conciencia, hermanos, es la base para que las iglesias puedan ser fuertes. Si no cuidamos esto nos va a mantener en una atmósfera peligrosa de decepción, traición, seguimientos de ser heridos, no apoyados, desesperados, con expectativas injustas hacia los demás. Y esto se torna otra vez en una batalla ahí donde el diablo siembra culpas, disputas entre santos y líderes y obreros. Cuídate del peligro cuando no crees o no cultivas esa conciencia del llamado supremo. Cuídate del peligro de optar por un ministerio solitario. Quizás has optado por estar más solo porque no sientes la autoridad para llamar a otros al compromiso. Lo has dejado a un lado ese llamado al compromiso, o lo haces sin realmente esperar que se comprometan. Lo haces por decirlo, lo hago por decirlo. Mira, cuando estás convencido de que es Jesús quien llama, haces a un lado este tipo de ideas y conductas. Hay algunos que aceptan cualquier apoyo, aceptan cualquier ayuda para la obra, para la iglesia, porque eso es lo que pueden hacer los hermanos. Eso es lo que pueden hacer y lo aceptan. Y está bien, no digo que lo rechaces, pero cuando quieres edificar la obra firmemente, a veces te tiembla mucho la mano, ¿verdad? Nos tiembla mucho la mano porque no les vaya yo a quitar mucho tiempo. No vayan a llegar tarde al trabajo. No vayan a perder su estabilidad familiar, su estabilidad económica. ¿No crees que Cristo es lo mejor a seguir? Eso es lo que está en el fondo de nuestro corazón a veces. Nosotros estamos convencidos de que esa es la vida más grande. Prediquemos de esa vida. Llamemos a la consagración de esa vida. Descansemos en el que ha dicho: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es por falta de fe en sus promesas del Señor y en la realidad de lo que estamos hablando, que a veces ya hemos caído en invitar a las almas, a los creyentes, en engancharlos para proyectos, apelando a promesas, a recompensas, a preferencias, lisonjas, advertencias o hasta amenazas. Y te voy a quitar el ministerio de música si no vienes a tal. ¿Verdad? Y entonces ese modelo ministerial está próximo, hermanos, a limitarse. Por favor, evitemos apresurarnos para involucrar en el ministerio formal a los discípulos. Primero, hermanos, edifiquémonos, porque si no, se da el burnout, el agotamiento. Cuando un discípulo, hermanos, está apenas necesitado de aprender, crecer la doctrina, las convicciones, responder dudas, dejarse de pelear con su familia, ¿verdad?, y ser estable. Cuando un cristiano así le decimos: no, mira, la clave es que ministres, la clave es que sigas, la clave es que te involucres. Cuando haces eso, lo que estás haciendo es quemando a un creyente. No, necesitas ser consciente yo también de la etapa que está viviendo, y entonces diseñar algo en lo que ellos, como en un rebaño tranquilo, ahí con ayuda de la iglesia, puedan seguir creciendo hasta el punto donde ellos también, Dios los va a llamar a involucrarse. Entonces, no hay que invertir, hermanos, solo en los que a mí me parecen más dotados, sino imitar a Cristo. ¿Quién persistió? Moisés o Aarón. ¿Y quién era el dotado? Aarón. Hermanos, ¿quién persistió? ¿Eliab o David? David. ¿Y quién era el dotado? Visiblemente, ya. Jesús tuvo esperanza en un Pedro, el Homero, la Claudia. Jesús tuvo esperanza en un Juan, en un Jacobo, en ellos. ¿Tu esperanza dónde está? ¿Queremos soñar bien informados? No hemos entendido. Aquí estamos.
cuidado. Y digo toda la confesión. A veces, cuando no estamos creyendo en la conciencia, no en la conciencia, no estamos creyendo que llama forma, empezamos a depender de otras estrategias y herramientas fuera de nuestra iglesia para que nos respondan. Eso es un error. Gracias a Dios por la institutos y seminarios. Han sido necesarios útiles. Pero cuando como siervos de Dios somos sostenidos internamente por la conciencia de que Jesús llama y forma a través de nosotros y de la iglesia, cuando tenemos esa convicción, entonces vamos a sentir la necesidad de formarnos. Vamos a tener la capacidad, quizá no igual que otros, pero la tendremos, porque el Señor dice que la tenemos. Si estás cerca de Él y le crees, entonces convéncete de eso y ayuda a tus Pedros, a tus Juanes, a tus Jacobos. Y si eres un Pedro, un Juan o Jacobo en formación, confía en tu iglesia, confía en tu pastor, ora por él. Y si faltan recursos, alléjatelos. Y si faltan maestros, invítalos a que den sus módulos, sus materias. Mira, gracias a Dios por la labor extendida de otros ministerios fuera de las iglesias, en otras ciudades. Pero mira, pon atención y ve que el Señor no los envió fuera a capacitarse, los capacitó Él. Pon atención en ese fenómeno que está muy común, muy en boga, y que está retardando la labor fundamental. ¿Cuál fenómeno? Que a veces por no tener la estructura, los elementos, los dones, dices, no, yo solamente los enseño el ABC, y cuando ya tienen el F o el D, los mando fuera. ¿Y qué pasa? El nuevo hermano que iba creyendo, iba creciendo, se desvincula de su iglesia, de su primera familia cristiana. Pasan 3 años o 4, y cuando acaba, ya ni en su corazón a veces tiene su iglesia. O vinieron a reclutarlo de otro lado y dando las gracias. El pastor estaba muy esperanzado de que hubiera colaboradores que en el mediano largo plazo, ya pasó ese mediano largo plazo y no llegaron. Más frustración. La obra que requiere atenciones ya se queda sin los más crecidos porque estos están preparándose allá, fuera. Si no hay recursos, definitivamente está muy inmadura la obra. Bueno, apóyate, pero sabe que están allá, no están aquí, donde pueden crecer contigo. Por si fuera poco, hermanos, otra desventaja es que la iglesia se queda sin la bendición de estos hermanos que son a veces los más maduros, el líder de jóvenes, que es el maestro de la Biblia, la maestra tal, el matrimonio tal. ¿Por qué? Porque su mismo pastor a veces los ha llevado a crecer con la idea de que para formarse más, o formarse bien, o prepararse hasta el final, tienen que salir de su iglesia. No nos dio Dios, hermanos, la capacidad de establecer una academia intra-iglesia. No nos dio Dios la capacidad de establecer un instituto tal, no con todas las herramientas dentro de nuestra congregación, e invitar a los maestros de más bendición para que ahí enseñen. No nos dio Dios esa capacidad para que ahí mismo nos graduemos, los examinemos y nos ayudemos a colocarse donde Dios nos llama. Yo creo que eso está retardando mucho la formación cristiana. ¿Quién aceptaría de establecer en su iglesia un proceso con la ayuda de Dios, asesorado tal vez por otros siervos de Dios? Hermano, yo quiero establecer el proceso formativo de mi iglesia y quiero con la ayuda de Dios servir a mis creyentes hasta que logren conciencia de discípulos y luego entonces darles las herramientas para que vayan más allá, más allá. Tengo esa fe, hermano, me falta la sabiduría de la experiencia, pero tengo esa fe. Ayúdenme, oren por mí. No quiero retardar más esto, quiero ser fiel al Señor. Vamos a llegar nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento de equilibrio como pastores, como iglesias, como Señor, hemos visto 2 preceptos bíblicos. Primero, seguir el modelo eficaz. Segundo, comprender y enseñar y tomar su fe. Ser discípulos de Cristo. Discípulos presentes, de uso, de desarrollo. Como pastores, estamos comisionados, Señor, a buscar la manera en nuestro lugar que nos ha puesto de reconstruir esto. Y eso es lo grande. Pero a veces sería más grande, Señor, porque nos hemos ocupado de otras muchas labores que no están dando en el blanco, o lo estamos haciendo sin la sabiduría correcta, o estamos imitando otras cosas que otros han hecho de manera irreflexiva. Perdónanos, Dios, que así es. Perdónanos por confiar en
salió bien. Si por años le hemos sacado la vuelta a esto, y ya no sea más así. ¿Por qué no quieres hacer el mundo? ¿Por qué no quieres hablar? A descubrir ante Dios tu oración, tu decisión, a reconocer que algunas decisiones de este campo procedentes de ti han afectado, han retardado la obra del seguimiento de varones, damas, fieles, no precisamente pastores, cristianos fieles, pero vienes, lo reconoces y oras, tienes la bendición de Dios, ayuda a tomas una decisión en tu vida. Necesitas consejo, podrás pedirlo. No quieres detener la obra mía, entrega al Señor esa carga, tú mismo entrega por el discípulo. Si has descuidado tu consagración y lo sabes, si te has visto solo como obrero, pero te ha faltado ver como discípulo, termino orando. Déjame orar por ti, porque nada de Dios juntos. Si hay alguien más, gracias a Dios, las decisiones que se están tomando, si Dios te está abriendo, el Espíritu Santo que te llama a la responsabilidad en la obra que estás haciendo, no lo dejes para después, si quieres empezar. Adelante, con toda confianza. Venga al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú haces en nuestros corazones y todos los días. Gracias por lo que estás despertando la conciencia de buscar la formación de discípulos en nuestros corazones. Ponemos en tus manos nuestras iglesias, nuestros pastorados, sobre todo nuestros corazones, que van a ser rectos a cumplir estos asuntos. Gracias por la gran labor que han hecho muchos antes de nosotros de uno. Gracias por la labor de los institutos y seminarios. Gracias también por la labor de pastores que han comprendido esto y han implementado sus iglesias y están viendo el fruto de los discípulos. Te lo decimos, te alabamos, te lo pedimos todo. En Cristo Jesús. Amén.